Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar presentado por la licenciada Lisette Miranda Rincón. Fue graduada de CBT número 2 Cuautitlán con la carrera de técnico en diseño asistido por computadora. Actualmente estudia en la Universidad de Insurgentes en la licenciatura de Psicología. Asistió al Congreso de Psicología de Asistencia Familiar llevado a cabo por el DIF de Cuautitlán, Estado de México. Participó el primer Congreso Estudiantil y Profesional titulado Los nuevos retos de la globalización, llevado a cabo por la Universidad de Insurgentes, con una constancia de adolescencia y adultez previa y una constancia de manipulación de vectores. Asimismo, tiene una constancia del aprendizaje por medio de adolescentes y sus consecuencias. Démosle la bienvenida a la licenciada Miranda. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues como ya lo comentó mi compañera, les voy a estar hablando sobre este tema que se titula Experiencias de una vida adolescente. Un tema muy importante a mi punto de vista, y no sé si para ustedes, que vamos a estar hablando hoy de la adolescencia, el desarrollo que tienen, las características, las vivencias que estos vayan viviendo, ¿no? Bueno, primeramente, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, pues es otorgarles información que facilite el comprender el desarrollo del adolescente, así como también conocer los factores que intervienen en este periodo, en el desarrollo tanto físico, psicológico y social. Bueno, como todos saben, no sé, ya hemos pasado por esta etapa de la adolescencia o le estamos pasando aún porque aún no concluye. Entonces, primeramente vamos a empezar con ¿qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es definida por Papalia 2009 por la transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios tanto físicos, cognitivos y psicosociales. Es un periodo que abarca desde los 11 años hasta los 20 años. Otros autores definen, bueno, no definen, dicen que la adolescencia puede iniciar hasta antes, como por los 10 años y terminar por los 18 años. Bueno, vamos a hablar sobre la adolescencia como el constructo social. Primeramente, vamos a estar hablando sobre la adolescencia en la época de la Revolución Industrial. Bueno, pues como sabemos, la Revolución Industrial fueron una época de innovación de tecnología en donde obreros trabajaban en fábricas que no eran bien tratados en estas mismas. Sin embargo, en esta época también habían familias que se llamaban muégano, familia muégano. ¿Qué quiere decir las familias muégano? Bueno, las familias muégano consistían en vivir en una sola casa, tanto papás, mamás, hijos, abuelos, tías, primos, casi toda la generación ahí en la casa, por eso se llamaban familias muégano, porque vivían muchos parientes familiares ahí. Entonces, como en esta época había como que crisis económicas y tenían que sustentar la economía, tenían que sobrevivir, llegaron, bueno, los niños eran considerados adultos. ¿Por qué? Porque llegaban estos cambios en la adolescencia, los cambios físicos en los hombres, ensanchamiento de hombros, todo eso que más adelante les estaré explicando sobre estos cambios, ¿no? Entonces, en esta época, pues, tenían que trabajar, o sea, ya veían a los niños con estos cambios, entonces tenían que trabajar para mantener a la familia, bueno, a toda la familia, excepto a los ancianos, obvio, porque ellos ya no tenían fuerza, pero sí, ellos no vivían la adolescencia como la estamos viviendo ahora. Entonces, tenían que estar trabajando y
y pues sufrir varios maltratos físicos en estas industrias. El siguiente es el siglo XX, en el mundo occidental. Bueno, en el mundo occidental consideran la adolescencia primordial para la vida porque pues un adolescente ya va teniendo una autonomía, se va independizando, ya tiene otros constructos, pensamientos, ¿no? Otros pensamientos. Y ellos ya van como que pensando de otra manera, ya casi están a la etapa de la adultez, entonces pues en el mundo occidental es importante esta etapa, aunque también lo consideran como complicada. En la actualidad se define como un fenómeno global. ¿Por qué? Porque es una etapa que todos vivimos, pero que llega a ser complicada para nosotros, complicada para los adultos y para la sociedad, ¿no? Porque no tenemos como la información para saber qué es la adolescencia, por qué nosotros tenemos a veces crisis, por qué nosotros tenemos que formar nuestra identidad. Entonces, por eso lo consideran un fenómeno global. En nuestro país, en algunas etnias mexicanas, esta parte de la etapa no se vive como se debe de, ¿no? Como nosotros los estamos viviendo, los que vivimos en ciudades, todo eso. Ellos no, ellos llegan a la edad de los 11 años, 12, 16 más tardar, ¿no? Y las familias, los padres, que son la principal fuente de apoyo para ellos, pues les buscan a las jovencitas les consiguen parejas para que ellas puedan ya procrear su propia familia. Entonces, estos adolescentes tampoco se saltan esta etapa de la adolescencia y no la viven como uno la está viviendo. Bueno, hay 3 etapas de la adolescencia que les voy a explicar. Vivimos la etapa de la adolescencia temprana, que va desde los 10 a los 12 años de edad, y esta presenta los cambios físicos. Se los explicaré más adelante, pero les resumiré cuáles son estos cambios, ¿no? Cambios en el cuerpo, también en nivel fisiológico. Existen esos cambios, pero aquí el adolescente no quiere ser tratado como un niño, y él ya no quiere ser un niño, ya quiere ser tratado como adolescente, quiere tener relación con adolescentes, pero estos adolescentes no lo consideran como un adolescente, entonces todavía le falta, ¿no? Desarrollar el rechazo de los adolescentes hacia este adolescente temprano llega a que haya una desadaptación social y familiar, principalmente familiar, porque aquí se ve como una crisis en donde el chico, como no es aceptado por estos adolescentes, porque ya no quiere ya no quiere ser niño, ya no quiere ser tratado como niño, entonces él, por el rechazo, él le da cierta ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque pues ya no es un niño, pero lo siguen tratando como uno, y los adolescentes pues dicen, no, pues todavía le falta, todavía no lo considero como un adolescente. La segunda etapa es la adolescencia intermedia. Bueno, aquí abarca desde los 14 y 15 años de edad, y pues aquí hay ya una adaptación, una aceptación del sí mismo, ¿no? Ya los adolescentes ya lo integran a grupos. Aquí es donde se da ya una agrupación, búsqueda de grupos en donde él se identifique y puede experimentar con ellos y hablarles sobre sus experiencias y todo esto, ¿no? También hay una seguridad en él, ya tiene más amistades, también sufre este proceso del rechazo ya hacia los padres. ¿Por qué? Porque como ya ve al padre que
que le exige más responsabilidades y todo eso, entonces como que se aleja y busca grupos en los cuales él se identifique. La tercera etapa es la adolescencia tardía. En esta etapa de la adolescencia tardía abarca de los 17 y 18 años de edad y empieza a tener más control de sus emociones. Y también ya desarrolla más la independencia y es más autónomo de él, ¿no? Y también aquí se ve esta parte de la ansiedad, porque pues todos los que hemos pasado por esta etapa tenemos ansiedad de que ya tenemos más responsabilidades, de que ya tenemos que ver más a futuro, ¿no? Nuestro futuro, de qué vamos a hacer cuando terminemos, no sé, la carrera o así, y ya tenemos que ver eso, ¿no? También tenemos que contribuir a la economía en la familia. Todavía no adquiere estos requisitos para la madurez adulta, pero pues ya aporta algo de economía, ya el chico ya trabaja. También se dan sabemos que los cambios físicos o fisiológicos no se dan de la misma manera. Entonces, para unos, se desarrollan a temprana edad. Bueno, hay un desarrollo prematuro. Entonces, estos chicos que ya tienen un desarrollo antes, bueno, un desarrollo prematuro, temprano, ellos se sienten seguros de sí mismos, confían en sí mismos, no tienen problemas en relacionarse con otras personas. También facilita la independencia de los papás del núcleo familiar, entonces se independizan, más rápido. Por otro lado, los chicos, los adolescentes que se desarrollan tardíamente, estos chicos sí sufren inseguridad, desconfianza en sí mismos, son aislados, bueno, no son aislados, ellos se aíslan de la sociedad porque tampoco saben tener relaciones con otras personas y por supuesto, con jóvenes de su edad. Y también no se da una independencia inmediata, sino que dependen todavía de los papás. Bueno, para otro lado vamos a definir qué es la pubertad. La pubertad es la secreción de hormonas que producen cambios y transformaciones en el adolescente. Esos cambios son más físicos y biológicos. En la pubertad se dan las características sexuales. Estas características se dividen en primarias y secundarias. Bueno, las primarias son los órganos necesarios para la reproducción. En mujeres se da lo que es el crecimiento, los cambios vaginales, la ovulación. En el hombre es el crecimiento del pene, del escroto, de los testículos. Y en las características sexuales son signos fisiológicos de la maduración sexual. Esto es cuando hay cambios en la mujer, cuando les crecen los pechos, cuando hay un ensanchamiento de caderas, cuando hay vello púbico y todo eso, ¿no? Y en los hombres hay ensanchamiento de hombros, se cambia la voz, también hay crecimiento de vello púbico, vello axilar y todo eso. En algunos jóvenes no les agrada el que tengan barba, ¿no? Entonces, como que también rechazan esos cambios que llegan a tener. En la menarquia, también se da en la pubertad esta parte de la menarquia. ¿Qué es la menarquia? Es cuando la mujer menstrua por primera vez. Entonces, esto se da en la edad de los 10 años a los 16 años y medio. Si no menstrua, antes de los 16, entonces vamos a decir que esta persona tiene problemas, ¿no? Entonces tiene que ir al ginecólogo para llevar un tratamiento.
bueno, del otro lado en los hombres se da la espermarquia. Espermarquia es la eyaculación, la primera eyaculación que tienen los hombres. Y esto se da por primera vez cuando tienen sueños húmedos. Bueno, vamos a estar hablando sobre la conducta de este adolescente que por el psicoanálisis dicen que han llevado a adolescentes a terapia y entonces los padres o la sociedad los catalogan como personas que no están bien mentalmente y que tienen problemas de conducta y lo ven como una persona anormal. ¿Por qué? Porque tampoco no saben o no tienen idea sobre estas características que sufren en la adolescencia, el desarrollo, cómo es su vivencia, su pensamiento, ¿no? Entonces la catalogan como una conducta anormal, que estaremos viendo más adelante como la sintomatología. Bueno, Armindo Verasturi catalogó, definió como el síndrome de la adolescencia normal. Entonces, este síndrome de la adolescencia normal, que para otros es anormal, pero para nosotros es normal en esta etapa, está esta sintomatología. La búsqueda del sí mismo y de la identidad, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y fantasear, y desubicación temporal y evolución sexual. También aquí no lo agregué, pero también está el desprendimiento de los padres. Bueno, el primer síntoma que catalogó Armindo Verasturi es la búsqueda de la identidad y la búsqueda del sí mismo y de la identidad. Aquí se da la individuación. ¿Qué es esto? Es que el joven va a construirse a sí mismo, va a ver qué le gusta, cuáles son sus ídolos, cuáles son sus amistades, todo eso, ¿no? También aquí aporta la individuación biológica y social. En la individuación biológica, aquí hay cambios físicos, entonces son la modificación sexual que tiene, también las consecuencias inmediatas, donde hay una secreción de hormonas que producen en las mujeres a los óvulos y en los hombres los espermatozoides maduros. También está lo del desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, que ya se los expliqué, sobre esta parte del crecimiento del pene, de la vagina, las trompas de falopio y todo eso. Y la espermarquia y la menarquia. Bueno, también dicen que estos se van a dividir en el cuerpo y el esquema corporal. Estos dos, tanto el esquema corporal como el cuerpo, van a estar relacionados. ¿Por qué? Porque son parte de la construcción de la identidad. Nosotros vamos a tener cambios físicos notables que a veces no nos agradan. ¿Por qué? Porque nosotros ya en la infancia hemos vivido pues sin estos cambios, hemos aceptado como somos, ¿no? Pero cuando llegan estos cambios, llegamos a no aceptarnos, ¿no? Tenemos este esquema de una presentación mental de cómo nos vemos, cómo nos percibimos de nuestro cuerpo, cómo es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces, a veces hay rechazo de que no nos gusta, por ejemplo, en las mujeres que tengamos pechos grandes o así, o en los hombres el cambio de voz o la barba, como ya les había dicho. Entonces hay como un rechazo. También se ha preguntado en varias ocasiones, se han entrevistado a adolescentes que si cambiarían algo de su cuerpo. Entonces ellos contestan, la mayoría, que sí quieren cambiar algo de su cuerpo. Entonces, en vez de que estos cambios sean beneficiosos para ellos, los rechazan. Son perturbaciones que ellos tienen acerca de su cuerpo. Tienen disconformidad por ellos mismos.
También en el desarrollo en la búsqueda de la identidad, también se va a construir su propio autoconcepto. Se va desarrollando a medida que el sujeto va cambiando y va integrando las concepciones, ¿no? Estas concepciones como lo social, lo familiar, las amistades, el grupo social, todo eso. Entonces, él va a empezar a experimentar, ¿no? Experimentar eh, con varios de sus compañeros, que con sus papás, que ya hay un rechazo también si quieren identificarse con ellos para formar su identidad. Se dice que hay varias identidades. Estas distintas identidades que se dan en el adolescente se dan porque se están desprendiendo, hay una separación ya con los padres. Entonces, estas identidades son la identidad negativa, estos jóvenes que quieren copiar o que se identifican con esta figura negativa para ser personas perversas que están en malos pasos y que les gusta, que prefieren hacer eso a hacer el mal que no tener identidad, ¿no? También se da otro tipo de identidad, es la identidades transitorias. Estos se dan cuando el joven adopta el rol de niño, pero también de adulto. Entonces hay una ambivalencia. ¿Qué quiere decir? Que el adolescente no quiere ser tratado como niño, pero tampoco quiere ser tratado como adulto. Entonces, también en los padres se ve esa ambivalencia, porque los jóvenes a esta edad, a la edad de los 15, quieren tener libertad, salir con amigos, probar, no sé, sustancias o otras cosas, pero los adultos les prohíben esto. Entonces también dicen, no, pues si quieres salir con tus amigos, tienes que hacer tareas en casa para que puedas salir, ¿no? Entonces no quiere el chico no quiere ser tratado como un adulto, que le den responsabilidades. Sin embargo, también es tratado como un niño porque tampoco quieren dejarlo salir o experimentar, ¿no? También está en esta identidad ocasional. Estas se dan en diferentes situaciones, en diferentes experiencias del joven. Por ejemplo, cuando tiene su primera cita, cuando tenga su primer beso, cuando tenga sus primeras amistades, todo eso, esa es la identidad ocasional. También está la identidad circunstancial. Pues en esta se da cuando el adulto, el papá, se da cuenta que su hijo es diferente en casa que como lo ve en la escuela, porque en casa puede portarse bien, ser un niño bueno, que cumpla con sus responsabilidades y todo esto, ¿no? Pero cuando lo ve con sus amigos o en la escuela con sus amigos es diferente, o sea, tiene otro comportamiento, otra conducta que hasta el adulto lo saca de onda, ¿no? Tiene como que doble identidad en esta parte. Les voy a mostrar un video para que tengan un poquito de conocimiento de qué es, cómo se da la identidad, todo eso. Estudia y aprende presenta identidad personal. ¿Quién soy? ¿Qué hago en la vida? ¿Qué es lo que me hace diferente? Estas preguntas son comunes en la adolescencia y en la búsqueda de la identidad. La identidad es la percepción y el conocimiento que tiene una persona de sí misma. Es el núcleo del cual se conforma el yo. La adolescencia es la etapa de transición entre la seguridad de la infancia y la autonomía de la edad adulta. La identidad personal se construye desde el momento de nacer, con factores ajenos a la persona, como el medio ambiente o el medio cultural. Durante la adolescencia, el ser humano construye su identidad con factores internos, a partir del conocimiento y la experimentación. Los factores que influyen en la conformación de la identidad son los cambios físicos,
como el desarrollo de los senos en las chicas o el crecimiento del escroto en los chicos. El nivel de autoestima, que determina la actitud que tomará el joven ante los problemas de la vida. La capacidad cognitiva, que no es solo la inteligencia escolar, sino la capacidad de imaginar y resolver problemas. Esto permite solucionar conflictos de identidad. La familia, la educación y el ejemplo que se recibe en la familia es parte importante en la conformación de la identidad. La escuela, que ayuda a tener sentido de pertenencia. Y por supuesto el contexto social, que son factores como el grupo social al que se pertenece, el contexto histórico en el que se vive, el medio ambiente y el medio cultural. La tarea fundamental del adolescente es buscar su identidad, definir el tipo de persona que quiere ser para crear planes y establecer un modelo de vida a partir de sus creencias y valores. Si tienes alguna duda o aportación sobre el tema, compártela en los comentarios. Puedes leer la información completa sobre identidad personal en los adolescentes en www. Bueno, para que se llegue a esta búsqueda de la identidad, primero tiene que pasar por 3 duelos que Armina Verasturi también nos dio, ¿no? Entonces, es el cuerpo infantil. El duelo del cuerpo infantil es cuando el niño, que ya no es niño, se está transformando su cuerpo. O sea, hay cambios notorios, hay cambios fisiológicos, como ya lo había dicho, todavía no acaba de madurar en esta etapa el cerebro, acaba de madurar a los 21, 22 años de edad, y por lo cual el lóbulo prefrontal es el área principal en donde está la toma de decisiones, el control de las emociones y de diferentes situaciones, el actuar, cómo vas a actuar en diferentes situaciones. Entonces, en esta edad de la adolescencia todavía no madura el cerebro, entonces también ahí en su cuerpo ya se está transformando en un joven. Entonces, ya no tiene ese cuerpo cuando era niño, ahora ya la niña menstrua, ya el niño eyacula, ¿no? Entonces ese duelo se da, ¿no? Del cuerpo. Por otra parte está el rol infantil. El rol infantil es cuando el joven ya tiene responsabilidades, ya deja a ese niño que era consentido por los padres, que no tenía responsabilidades por nada, todavía era dependiente de los padres emocional y económicamente, pero ya, ¿no? Lo deja, lo pierde y ahora él tiene que aportar a la familia, tiene que hacerse responsable de varias tareas de él mismo y conformar su identidad. Entonces, ahí entrar en crisis, ¿no? Ese sería el duelo del rol infantil. El duelo de padres infantiles es cuando los padres tienen que dejar ir a su hijo, ¿no? Ya no es ese niño consentido al que tú le ordenabas que hiciera algo y él lo hacía. Ahora ya no, ahora el joven, tú le ordenas algo y él se niega. Él se queja de que lo ordenes, ¿no? De que haga tareas y todo eso. Entonces es una etapa difícil para los padres sobre esta etapa. Entonces también existe una idealización del yo. ¿Qué es una idealización del yo? Lo que yo quiero ser más adelante, lo que yo quiero que mi hijo sea más adelante. Entonces el padre tiene una idealización de su hijo, en esa parte de que cuando era niño yo le idealizaba, ¿no? De, mi hijo me obedece, mi hijo es muy lindo conmigo, mi hijo hace las tareas, es responsable, en todo eso. Pero cuando llega la adolescencia, también existe otro ideal, entonces, pero este ideal ya no lo cumple este joven, este niño. Ahora es un joven que ya se está independizando, ya tiene una autonomía, ¿no? Ya no va a querer que el padre lo mande o que le diga qué hacer. Él ya va a ser independiente, autónomo,
ya va a tener otros tipos de pensamientos, ya quiere tener su identidad propia y que nadie lo mande y tomar decisiones por su propia cuenta. El otro síntoma es la tendencia grupal. Bueno, en esta tendencia grupal recurre a un comportamiento defensivo en donde hay una búsqueda de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Que el chico quiere sentirse bien, sentirse seguro, protegido y estar bien, tener una estima personal, ¿no? Entonces aquí es cuando surge el espíritu grupal, donde hay una sobreidentificación. ¿Qué quiere decir? Cuando todos se identifican con cada uno. Por ejemplo, todos nos identificamos, no sé, con una amiga, con un ídolo, un artista. Entonces también forma parte de la búsqueda de identidad. Nosotros queremos ser como otras personas, queremos también ser aceptadas por estas personas, ¿no? Por los amigos, porque a estos amigos les gusta lo que a mí me gustan, entonces prefiero estar con ellos. Y en esta tendencia grupal es cuando ya no pasa el adolescente tiempo con la familia, se va desapartando de la familia, se va desapartando de los padres. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, el peor enemigo de un adolescente es el adulto. El adulto que siempre lo esté mandando, lo esté regañando y que no entienda el porqué de sus crisis del adolescente, por qué tiene esos comportamientos, ¿no? Entonces, este chico, si tiene como una percepción hostil hacia la familia. Entonces, si tiene una percepción hostil del ambiente familiar, él se va a desapartar de la familia y va a ir en búsqueda de un grupo en donde se identifique. Entonces, a veces esta identificación grupal puede conllevar a consecuencias, ¿no? Por ejemplo, este grupo puede están haciendo malos pasos, están haciendo cosas malas, entonces, por ejemplo, drogarse y todo eso, entonces este chico se va a identificar con ellos también por problemas familiares, entonces se va a identificar, se va a salir de ese núcleo familiar y va a buscar ese círculo social y lo va a incitar este círculo social a él a consumir drogas, también es uno de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, también está lo de asumir una identidad adulta. Si el chico es dependiente de este grupo, es dependiente, entonces después llega, como esto de la edad de los 18 años, llega a desprenderse de este grupo. ¿Por qué? Porque ya va a ver por él mismo, ya va a ir en búsqueda de una vocación, de a qué se va a dedicar, si va a tener una carrera, un trabajo y todo eso. Entonces, va a desprenderse de este grupo como en la familia, pero aquí ya va a haber una independización, ya se va a ver a él mismo. Por otro lado está la conducta psicopática. ¿Qué es esto? Todos los adultos, la sociedad ven a los chicos, a los adolescentes como si tuvieran un trastorno, una conducta fea hacia los adultos. Entonces, como no les entienden, este chico, este adolescente va a tener, lo van a confundir como una persona psicópata. ¿Por qué? Porque no tiene empatía hacia los demás, es muy frío, indiferente con los adultos, se aísla a veces de la sociedad, se aísla de los adultos porque no lo comprenden. Entonces se da esta conducta psicopática que es normal en el adolescente, pero no normal en un psicópata. El otro síntoma es la necesidad de intelectualizar y fantasear. Esto es cuando el chico sufre estos duelos del cuerpo infantil, rol infantil y padres infantiles, lo que todavía no acepta. Y es doloroso para él sufrir estos 3 duelos. ¿Por qué? Porque ya no tiene su cuerpo, ya no es el niño que dependía de sus papás, que lo consentían, que estos papás ya desaparecieron. De hecho, también estos padres que el niño tenía que ellos creían que era su superhéroe, que no cometían errores,
que eran buenos, se van transformando estos padres en personas que cometen errores, no saben tomar decisiones y que los imponen a los adolescentes a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, cuando sufre estos duelos, él se siente solo, se siente aislado. Entonces, para protegerse, va a recurrir a su pensamiento, ¿no? En esta etapa el pensamiento es hipotético. ¿Qué quiere decir? Que él va a tener hipótesis sobre el mundo exterior, hacerse preguntas sobre el mundo exterior, por qué los adultos son así, por qué mis amigos no me entienden, por qué me peleé con mi amigo o así, o por qué reprobé la materia. Entonces va a tener como esas preguntas para poder minimizar ese dolor que siente por estos 3 duelos, ¿no? Y también también hay un fantaseo, va a fantasear, ese es otro recurso en donde el adolescente se protege, va a fantasear de estas dolencias y va a decir, no, pues es común en los adolescentes que fantasían, no sé, que voy a conocer, quiero conocer a mi ídolo, yo me voy a casar con él y hacerse muchas fantasías para minimizar este dolor de los duelos. La otra sintomatología que Aberasturi nos dio es la desubicación temporal. ¿Qué es la desubicación temporal? Pues es cuando en esta etapa hay urgencias enormes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que no sé, en la graduación, ¿no? Queremos vernos bonitas para ese baile de graduación y todo eso, pero yo ya quiero ese vestido, ya me urge tener el vestido porque quiero verme bonita, porque lo quiero comprar antes del tiempo. Entonces, le digo a papá o a mamá, cómpramelo ya de una vez porque lo necesito, es urgente para mí, ¿no? A pesar de que ya todavía faltan 3 meses más adelante. Entonces, hay una desubicación temporal. O sea, no están desubicados en el tiempo, no, su pensamiento está más en lo espacial, ¿no? También están lo de las postergaciones irracionales. ¿Esto qué quiere decir? Que no, el padre le pide al joven, porque también hay una ambivalencia de que el joven sí le urge, sí quiere que el padre le haga caso y le compre algo, pero cuando el padre le pide que haga algo o que estudie para un examen, este joven no quiere. ¿Por qué? Porque dice, ay, sí, todavía falta tiempo para hacer el examen, cuando el examen es al otro día, ¿no? El día lunes. Entonces lo postergan, pero es irracional. La siguiente sintomatología es la evolución sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Aquí es cuando el joven se empieza a conocer su cuerpo, ahí se masturban, comienzan con ese ejercicio genital, empiezan a conocer qué le gusta, si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, para poder también aquí se da sobre lo de la identidad sexual, ¿no? Empieza a tener estos toqueteos, esta exploración de su cuerpo. También aquí es cuando se da la búsqueda de una pareja, y aquí también se da lo que es el enamoramiento, como que se dice o se conceptualiza como amor a primera vista. Aquí es cuando los jóvenes, después de haber experimentado con su cuerpo y todo eso, quieren algo más, entonces se pasan al siguiente nivel en búsqueda de una pareja y empiezan a tener como caricias, besos, pero no intimidan, sino nada más es como un rozón, pongamos así, pero no llegan a esa etapa de ya pasar como un adulto y procrear, ¿no? Porque cuando eres adulto tú ya eres responsable de tener relaciones sexuales, y en el adolescente todavía no está esa responsabilidad de procrear. Entonces es como aprender qué te gusta, si te gustan los hombres, te gustan las mujeres. Aquí es cuando se conforma tu identidad sexual, ¿no?
Pero estas vivencias de noviazgo, del enamoramiento, se viven demasiadas intensas y son muy sensibles, porque cuando hay una ruptura, ¿no? El adolescente se está muriendo porque ya lo dejó la novia y todo eso, entonces a veces se quieren hasta suicidar, ¿no? Por esta ruptura, porque viven estas emociones intensas con la pareja. La otra sintomatología son las contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. Nosotros tenemos estructuras psíquicas, ¿no? Está lo de el ello, el yo y el super yo. Entonces, el ello va a ser la búsqueda de placer, nos va a impulsar a hacer cosas sin pensarlo, inconscientemente, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deseamos. El yo va a ser el que esté en contacto con la realidad, o sea, el yo, nosotros mismos, que estamos en contacto con la sociedad, con el ambiente y todo. Y el super yo, que es lo moral, ¿no? Lo que dice que lo que está bien, lo tienes que hacer las cosas bien, porque el super yo te está diciendo que lo hagas. Para más fácil es como el diablito y el ángel, ¿no? Que te están diciendo qué hacer. Entonces, en la adolescencia, el ello es el que domina más en esta etapa. ¿Por qué? Porque el adolescente es más impulsivo. No le importa que el adulto piense de él. A veces sí, a veces en esta etapa el adolescente piensa que es el que lo ven, es egocéntrico, porque piensa que él nada más, él se victimiza por lo que piensen los adultos de él, por lo que haga. Entonces va a haber este impulso a que llegue a hacer cosas sin pensarlos. Esto se refiere, ¿no? La separación, esta es la última, que es la separación progresiva de los padres. Entonces aquí es cuando se da una, pues sí, ahora sí, verga la redundancia, separación de los padres. Aquí algunos padres no quieren dejar ir, no quieren separarse de sus hijos, no quieren que ellos se realicen, quieren estar encima de ellos, todavía están con ese ideal, ¿no? Para que esto no llegue a suceder, es importante que los padres sean figuras en donde tengan definidos una unión amorosa y creativa. Un vínculo sano y afectivo donde el adolescente pueda identificarse y pues también hacer lo mismo, ¿no? Cuando va en búsqueda de una pareja, buscar la pareja correcta y pues tener esta unión amorosa, y que estos padres con una unión saludable y que están unidos no tengan esta parte de perseguir a los jóvenes, de no dejarlos realizarse, de no dejarlos independizarse y sobre todo de que no tengan una autonomía, de que no se realicen a un futuro, ¿no? Entonces están también por eso es que a veces los jóvenes con estos padres que están por encima, que no quieren que su desarrollo crezca y todo eso, hay una idealización de figuras exitosas, figuras de ídolos, todo eso. Entonces, estos chicos que tienen estos padres se van a idealizar, van a querer ser otras personas, quieren desear ser otras personas, pero en realidad no lo son. También existen las etapas que son la preadolescencia, la adolescencia temprana, la adolescencia y la adolescencia tardía. Bueno, estas fases de la adolescencia nos va a decir que la preadolescencia es cuando ya hay un duelo infantil, un duelo de rol infantil, cuerpo infantil y padres infantiles, que hay sufrimiento, que no los entienden, que hay crisis y todo eso. En la adolescencia temprana es cuando hay una homosexualidad, ¿entienden? Es como, por ejemplo, en la secundaria siempre éramos de juntarnos con las niñas porque nosotros veíamos a los chicos, a los
a los jóvenes como bestias, como que, ay, no, no me gusta juntarme con hombres porque son cochinos, porque son muy bruscos. Y también, por otro lado, los hombres ven a estas chicas como delicadas, como que, ay, no, son muy, muy delicadas y no nos gusta que sean así, ¿no? Entonces, hay una colectividad homosexual, donde las chicas están con las chicas y los niños con los niños. Y entonces la mejor amiga, hay una identificación, ¿no? Bueno, tienen a la mejor amiga porque ella es la que los salva de estos padres, de la madre posesiva y del padre, del padre amenazador. Entonces hay como una pareja homosexual, pero en realidad no son homosexuales, como una fase de cómo se da la identidad sexual. Entonces, después de eso pasamos es la individualidad de los 12 a los 13 años, cuando tienen a sus mejores amigas y los salvan de esta madre posesiva y el padre amenazador. La siguiente etapa sería una homosexualidad colectiva, donde pues forman grupos en donde están las mujeres, donde están los hombres, pero no hay como relación entre ambos, sino que se detestan los unos a los otros. La siguiente fase sería la heterosexualidad. Aquí se da entre los 14 y 15 años, cuando ya hay una atracción por el sexo contrario, cuando ya me gusta ese sexo contrario, ya quiero tener un noviazgo con él, quiero tener, no intimidad, pero sí tener esta relación intensa, ¿no? Pero, ojo, si estos tres fases no se llegan a completar o se estanca un adolescente en lo que es la homosexualidad colectiva, aquí es cuando el adolescente se da cuenta que es homosexual. Entonces, llega a tener esta crisis de qué van a decir mis padres de que soy homosexual, de que me gustan los hombres, de que qué van a decir de mí la demás gente. Entonces hay una crisis de identidad sexual, que ya no saben qué hacer. Entonces llegan a deprimirse y a tener ansiedad porque pues sienten que no van a ser aceptados, ¿no? La adolescencia tardía es cuando ya el adolescente ya no maduró como completamente, pero ya es más autónomo, más independiente, más responsable. Ya tiene que ver esta parte de cumplir las tareas como estando en un rol social, ¿no? En la sociedad y en las relaciones estables con otras personas, y también ver sobre su futuro. Bueno, para concluir, les estaré recomendando estos dos libros para que ustedes puedan indagar más sobre cómo se vive la etapa de la adolescencia. El primero es El chico de las estrellas, del autor Chris Puello. Súper bonito el libro. Es una autobiografía del autor, de cómo vive su adolescencia, y como ven la portada, pues sí es un trama homosexual, pero súper recomendadísimo, muy bonito, les va a encantar este libro. El otro sería Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, otro libro que también me fascinó y que también pueden ver o analizar como esta parte de la adolescencia, cómo viven estos personajes su adolescencia, la búsqueda de la identidad, las experiencias, sus experiencias, la intimidad y todo esto, ¿no? El desarrollo que vive el adolescente, las crisis existenciales que viven ambos personajes, y todo eso y su pensamiento. Pues eso sería todo. ¿Alguien tiene dudas? Vamos a empezar con las preguntas. Y aquí están las bibliografías por si quieren investigar más sobre la adolescencia. El primero es La adolescencia normal y Papalia del desarrollo humano. Bueno, el libro del desarrollo humano de Papalia. Y listo. No sé si alguien tenga una duda o preguntas o contarnos sus experiencias de cómo han vivido su adolescencia.
Adelante, Alberto Ramírez. Hola, buenas tardes. Yo no tengo ninguna pregunta, bueno, es más como un comentario. La verdad es que el tema está muy interesante, pues, la entendí muy bien, estuvo increíble. La verdad es que tienes mucha razón en cuanto a lo que te refieres, que evidentemente, pues, cada uno de nosotros es distinto y que cada quien va a experimentar esta etapa, ya sea, pues, sí, a su manera. Afortunadamente, en la actualidad la pandemia o los ha forzado a los adolescentes de esta época a tener una etapa muy distinta a la que quizás nosotros pues tuvimos la oportunidad de tener. Si bien es cierto que esta etapa es una de las etapas del caos, pero también del descubrimiento. Entonces, yo nada más hago énfasis a que, pues, desafortunadamente, los adolescentes de esta época y de sufrir esta cuarentena, este encierro y este nuevo mundo que la verdad no nos lo esperábamos, sin duda alguna sí sería gratificante o importante que se hiciera o que se promoviera más como el cómo vivir la adolescencia justamente en esta época de pandemia. Entonces, pues mi último comentario es que estuvo muy padre la presentación, muchísimas felicidades y no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí, estaría muy interesante que también podríamos aportar mis compañeras y yo un tema de la adolescencia, cómo se vive la adolescencia en esta pandemia, porque pues sí, hay muchas crisis de los adolescentes en esta situación. A veces uno se deprime o uno también como adulto llega a deprimirse, a fastidiarse. Entonces se han aumentado ahora los suicidios, ¿no? Entonces sería importante que abordáramos esta parte de cómo se vive, cómo viven los adolescentes su etapa en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos dar una solución? Sí. Gracias, Albert. Itzel Hernández menciona que si los padres influyen mucho, si los adolescentes son aislados. Sí influyen. ¿Por qué? Porque los padres no tienen como el conocimiento o no saben cómo intervenir con sus hijos, ¿no? A veces dicen, es una etapa normal en donde los chicos se aíslan, pero la verdad es que ellos mismos los están aislando, no saben el porqué de sus problemas o por qué se comportan así. Entonces sí tiene algo que ver con por qué los adolescentes tienen este aislamiento. Y más ahora que en la etapa en la que estamos viviendo ahora todos, hay más aislamiento. Entonces, los padres a veces no saben hacer padres, no saben cómo criar a sus hijos o cómo acercárseles a ellos. ¿Y cuánto tiempo crees que pueda durar esta búsqueda? Esta búsqueda de la identidad, pues no tarda mucho, es entre los 15, no, perdón, entre los 14 y 18 años, ¿no? Por ejemplo, ya a los 18, ya como en la adolescente, o puede tardar de los 14 a los 20 años, porque todavía hay personas, como ya lo había comentado, que no han tenido estos cambios, todavía no terminan de tener estos cambios, entonces siguen teniendo estas crisis. Entonces estos chicos que tienen un desarrollo tardío tienen esta baja autoestima, inseguridad en sí mismos y no tienen habilidades sociales. Entonces sí pueden tardar de hasta los 20 o 21 años de edad. Entonces si esto tarda de más, puede ser ya algo riesgoso, algo ya patológico para ellos. ¿Alguien más que tenga otra pregunta, una sugerencia o bien contarnos una experiencia de su vida adolescente? Adelante, Angélica Pineda.
¿Crees que en la adolescencia es un factor de riesgo para que el individuo consuma alguna sustancia? Por supuesto. De hecho, se dice que la etapa de la adolescencia es un factor donde, bueno, el adolescente es vulnerable, se encuentra en la etapa de vulnerabilidad para que caiga en el consumo de las drogas. Ya, como ya lo había comentado anteriormente, si este adolescente percibe su ambiente familiar de una manera hostil, él se va a separar de su núcleo familiar y va a ir en búsqueda de personas que lo hagan sentir seguro del mismo y con esta estima personal. Pero estos pares de amigos pueden tener consecuencias. Por ejemplo, pueden ser amigos drogadictos que lo inciten a consumir drogas o por lo contrario, el adolescente puede, para satisfacerse a él mismo, bajar el estrés escolar o el rechazo familiar o todo, puede ir a consumir drogas. Entonces, este adolescente puede incitar a otros adolescentes al consumo de drogas. Sí, esta etapa es sumamente vulnerable. Itzel Hernández dice que qué pasa cuando la personalidad se quiere definir por copiar a alguien que admira. ¿Qué pasa si... ¿Sí me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasa cuando la personalidad se quiere definir por copiar a alguien que admiras? Pues sí llega a tener conflictos, pero para el adolescente es satisfactorio tener esta idealización por este adulto, ¿no? O sea, él va adquiriendo en su personalidad estos requisitos, bueno, no estos puntos que tiene la otra persona, pero sin embargo no lo define bien en su personalidad. Él va después individualizarse, va a tener una independencia en donde él va a decir, no, pues yo quiero ser como soy y voy a dejar este ídolo o esta persona y quiero formar mi personalidad diferente. Entonces sí puede haber también conflictos porque también influyen los padres. Entonces, si no se llega a ayudar al adolescente, sí pueden tener conflictos más a futuro, pero no es como si fuera tanto riesgoso para el adolescente. Es como parte de, pero lo puede superar, puede llegar a superar esta etapa. ¿Alguien más? Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o duda, estamos a punto de finalizar este webinar. Itzel Hernández dice que si todas las etapas son pasajeras. Sí, por supuesto, todas las etapas son pasajeras desde la infancia, adolescencia. Sin embargo, aquí hay un factor, un énfasis de que si en la niñez el adolescente tuvo traumas en la niñez, si los papás lo golpearon, si los papás o abusaron de él sexualmente, si hubo otras personas, entonces en la adolescencia llega a tener un riesgo, ¿no? De que sí todavía está en mente eso, todavía tiene la vivencia, pero llega a superarlo, ¿no? Entonces tiene que llegar a superar estos traumas en la adolescencia para que cuando pase a la adultez no se haga patológico y no tenga que recurrir a terapia o al psiquiatra. Entonces, sí, todas las etapas son transitorias. ¿Alguien más?
Bueno, si no hay otra pregunta más o un comentario sobre el webinar, les agradezco mucho su tiempo y su presencia aquí de haber escuchado este webinar impartido por mí. Muchas gracias y que todos estén bien.